A continuación escucharemos el mensaje El ejercicio bíblico de la meditación por el pastor Rafael Alcántara. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú consideraste el tema de la meditación? ¿Tú sabías que la Biblia habla de la importancia de esta práctica para la vida del creyente? ¿Sabías además que esta práctica es necesaria para la madurez espiritual? ¿Te has dado cuenta tú de las circunstancias propias de la época que dificultan la práctica de la meditación? Lo que hace que la lucha por practicar esta gracia se hace cada día más difícil. La realidad es que toda persona medita en muchas cosas de una manera u otra. Y si eso es así de cualquier persona, mucho más en el caso de un cristiano. Porque se puede meditar en cosas que no le agradan a Dios. De ahí que el salmista dice en el Salmo capítulo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Se puede meditar en algo que no le agrada al Señor. Y el salmista pide, Señor, que lo que yo medite sea de tu agrado. El puritano Thomas Watson define la meditación como un ejercicio santo de la mente donde traemos las verdades de Dios para recordar y ponderamos seriamente sobre dichas verdades para aplicarlas a nosotros mismos. En esta definición se nos habla de ese ejercicio de la mente. Es una actividad espiritual que ocurre en el campo de la mente, que necesita, hermanos, ser ejercitada. En las Escrituras se nos exhorta a practicar el ejercicio de la meditación, siempre en el contexto de una verdad revelada. Es decir, hermanos, cuando pensemos en el tema de la meditación, no estamos pensando en un estado en el cual uno vacía su mente para no pensar absolutamente nada. No, todo lo contrario. Uno llena su mente de manera consciente de ciertas verdades de la palabra de Dios o de alguna otra cosa. No es un vaciar la mente, sino llenarla de ciertas verdades. De modo que el propósito mío en esta tarde es que veamos el ejercicio bíblico de la meditación. Y lo haremos, hermanos, respondiendo 4 sencillas preguntas. En primer lugar, responderemos ¿de qué cosas debemos los cristianos meditar con frecuencia? La segunda pregunta, ¿por qué se nos hace difícil el ejercicio de la meditación? En tercer lugar, ¿qué beneficios ha de traer la meditación a nuestras vidas? Y finalmente responderemos ¿qué cosas nos ayudarán a crecer en el ejercicio de la meditación? De modo que veamos en primer lugar la primera pregunta: ¿de qué cosas los cristianos debemos de meditar con frecuencia? Todas las cosas que ocurren en este mundo y en nuestras vidas deben ser objeto de nuestra meditación. Pero hay ciertas cosas que a veces no vienen de una manera automática, sino que nosotros debemos hacer un esfuerzo por fijar nuestra mente en esas cosas. Por ejemplo, los cristianos debemos de meditar en la persona misma de Dios. Dice el salmista en el Salmo 63:6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿En qué meditaba el salmista? En la persona misma de Dios. Decía Spurgeon en una ocasión, aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Me atrevo a decir, después de todo, que el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y de Cristo crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, que engrandezca tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y mientras humilla y ensancha, este tema es eminentemente consolador. En la contemplación de Cristo hay ungüento para cada herida. En la meditación del Padre hay descanso para cada aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Decía Spurgeon, entonces ve y lánzate en lo más profundo de la deidad. Piérdete en su inmensidad. Y entonces saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso, renovado y lleno de vigor. Eso dijo Spurgeon a los 20 años de edad, hermanos. Los cristianos debemos de meditar en la persona de Dios. Y cuando hablamos de la persona de Dios, obviamente incluimos la persona de Jesucristo y su evangelio. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 9, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio,
por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Los cristianos, hermanos, debemos de meditar en la persona de Dios, pero también debemos de meditar en la palabra misma de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 2, dice el Salmo: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra, hermanos, debemos de meditarla constantemente. Debemos de meditar, hermanos, en la palabra de Dios. También debemos de meditar en las obras de Dios, en el actuar de Dios, en su providencia en el mundo, en lo que pasa en el mundo, hermanos. Cuando sucede una situación particular, debemos de meditar en eso. Meditar como creyente. No simplemente ver la tragedia y lamentarlo. Es meditarlo conectado con la misma palabra de Dios. Los creyentes debemos meditar en el actuar de Dios, en la historia de la iglesia. Constantemente, hermanos, para mí es de estímulo cuando pienso en la vida de Martín Lutero y recuerdo el evento, hermanos, tan dramático de la historia, cuando él se tuvo que parar delante del hombre más poderoso del mundo en esa época, Carlos V, y cuando lo pusieron entre la espada y la pared, diciéndole: retráctate de tu fe, ¿te retractas o no? Y Lutero responde: a no ser que me convenzan por el testimonio de la Escritura de que me he equivocado, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque mi conciencia ha sido cautivada con la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa. Impresiona, hermanos, esos eventos de la historia. Y eso es parte de las obras de Dios. Y los cristianos debemos de meditar en esas cosas. Decía el salmista, el Salmo 77:12: meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Salmo 143:5 dice: me acordaré de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Los creyentes debemos de meditar en las obras de Dios. También debemos de meditar en cómo glorificar a Dios en la iglesia. Y a mí me llamó la atención, hermanos, este punto. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, Pablo le da una directriz a Timoteo y le dice: Timoteo, de entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, en el contexto de la iglesia. No descuides el don espiritual que te fue dado. Utilízalo en el contexto de la iglesia. Y es ahí que le dice: reflexiona sobre estas cosas, Timoteo. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Medita en cómo tú vas a glorificar a Dios en el contexto de los dones que te ha sido dado en la iglesia local. Medita en ello y que tu aprovechamiento, fruto de eso, sea evidente a todos. Y finalmente, los cristianos debemos de meditar en la maldad de los hombres. Salmo 39:1 dice el salmista: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Sin embargo, hermanos, mientras él estaba callado, él meditaba. Y dice la Biblia que enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. ¿Y qué sucedió fruto de esa meditación? Que se encendió el fuego. Y entonces dijo con su boca: Señor, hazme saber el fin de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. En el contexto de la meditación, el salmista, que se estaba yendo ya a un extremo y estaba perdiendo la perspectiva de una manera espiritual, volvió otra vez al punto correcto. ¿Y qué hizo? Le clamó al Señor. Dijo: no, Señor, lo correcto no es quedarme callado acerca de lo bueno. Ayúdame, Señor, a ver la brevedad de mis días y saber en ese sentido cómo manejarme delante del inconverso. Y así, hermanos, en cualquier circunstancia de la vida, tú puedes y debes meditar en diferentes cosas. Si estás enfermo, medita en la fragilidad de la vida. Si estás en necesidad material, medita en las riquezas de Jesucristo. Si Dios te ha provisto de bienes, medita en el engaño de las riquezas, en la importancia de ayudar al que está necesitado. Si estás soltero, en cómo tú estás completo en Jesucristo. Si has perdido seres queridos, medita en la brevedad de la vida. En cada área y cada cosa que le sucede a un cristiano, ahí hay un motivo de meditación. Pero aunque todos meditamos de alguna manera u otra,
la realidad es que muchas veces no lo hacemos como debiéramos. Y sobre todo en algunas de las cosas que hemos mencionado. Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta de la tarde. ¿Por qué es que se hace difícil el ejercicio de la meditación? ¿Por qué? Bueno, hermanos, lo principal es que la meditación es un acto espiritual, ¿verdad que sí? Entonces, si es un acto espiritual que tiene el objetivo de acercarnos más a Dios, eso quiere decir que vamos a ser objeto de los ataques de Satanás. ¿Para qué? Para que no meditemos. En la medida que nos acerquemos más a Dios, en esa misma medida sentiremos los ataques de Satanás para evitar que meditemos. Pero debemos de añadir que hay ciertos males de la época que contribuyen aún más con el cumplimiento de ese ejercicio de la meditación. ¿Cuáles son esas dificultades que podemos mencionar? En primer lugar está la falta de hábito de lectura. Hermanos, la falta de hábito de lectura dificulta el ejercicio de la meditación. Si tú te acostumbras a no leer, entonces estarás dejando de desarrollar la mente que Dios te ha dado. Y al dejar de estimular tu mente, eso producirá pereza mental, que a la vez hará más difícil para ti desarrollar el hábito de la meditación. La alternativa cristiana es estimular la mente a través de la lectura de cosas que sean provechosas, de cosas que sean de beneficio para tu alma. Recuerda, hermano, que cuando Pablo estaba preso en Roma, posiblemente muy cerca de la muerte, en una condición muy difícil, con muchas cosas que le preocupaban en su mente. Sin embargo, él le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:13, Timoteo, cuando tú vengas a visitarte, no te olvides de traerme los libros. Un hombre que estaba cerca de la muerte, ya de cierta edad, y en la condición en que estaba preocupado por mantenerse leyendo cosas que le fueran provechosas, cosas que le ayudaran a su vida espiritual. Hermanos, repito, la falta de hábito de lectura dificultará la meditación. De modo que te animo a que desarrolles el hábito de la lectura. Pero si no lees, hermano, aparte de que dificultará el hábito de la meditación, le estarás dando un mal ejemplo a tu familia. Le estarás dando un mal ejemplo a tus cónyuges. Le vas a estar dando un terrible ejemplo a tus hijos. ¿Te ven tus hijos a ti leyendo? Te pregunto. ¿Te ven tus hijos leyendo? O si ellos, uno le preguntara, ¿qué le gusta más a mi papá? ¿Leer o ver televisión? ¿Qué responderían ellos en base a lo que pueden ver, a cómo tú te desarrollas, desenvuelves cada día? La falta de hábitos de lectura dificultará el ejercicio de la meditación. También, hermanos, algunos aspectos de la tecnología dificultan el ejercicio de la meditación. La tecnología ha traído enormes progresos a la humanidad y nosotros como creyentes y como iglesia nos hemos beneficiado de dicha tecnología. Sin embargo, así como la tecnología trae sus cosas buenas, así también, si no sabemos usarlas adecuadamente, pueden resultar problemáticas para la vida del creyente, como lo es la falta de incentivo a la meditación. Considera, por ejemplo, el tema del desarrollo de las imágenes, que viene con el tema de la tecnología. Dice Tim Chaji, en su libro La próxima historia, lo siguiente: después de la invención de la televisión, el mundo rápidamente hizo una transición de una cultura orientada a la página impresa a una cultura basada en la imagen. Antes las personas creían lo que leían. Ahora las personas solo creen lo que ven. Las imágenes comunican de una manera muy diferente a las palabras. El impacto inicial de una imagen no es tanto un pensamiento. Por eso usted no desarrolla la mente cuando está viendo la imagen. El impacto inicial de una imagen no es un pensamiento, sino más bien un sentimiento. Una imagen es procesada en un instante en nuestra mente, mientras que las palabras toman tiempo y secuencia. Usted está leyendo, usted tiene que razonar lo que está leyendo y tiene que, déjame volver para atrás, no entendí esto, ¿qué quiere decir? Entonces, en esa medida que usted hace ese intercambio de conversación con el libro, usted está desarrollando la mente. La imagen no, la imagen está ahí y usted la capta inmediatamente. Por un lado es bueno, pero por otro lado, hermanos, eso dificulta, el exceso de eso dificulta el ejercicio de la meditación. Y cada día se hace más agresivo en el mundo virtual, porque ya ahora en una misma pantalla tú tienes la película, el programa, la página web, tú puedes chequear el correo, recibir, enviar mensajes, todo en la misma pantalla.
El desarrollo de las imágenes tiene esa dificultad. En segundo lugar, otra de las dificultades de la tecnología que dificultan la meditación es la abundancia de la información. Ahora, uno recibe información rápida, instantánea y abundante, a un costo muy inferior. Pero lo sorprendente es, hermanos, que esa abundancia de la información ha producido, oigan esto, un crecimiento de la superficialidad en el conocimiento de aquel que posee esa abundancia de información. Esto se debe a gran medida a que tenemos dicha información, pero es tan abundante que uno no saca tiempo para profundizar en ella, para meditarla, para leerla concienzudamente. Esa información está tan disponible, es tan fácil conseguirla, que muchas veces dejamos de valorarla adecuadamente. Ahí está, las obras de Calvino, de John Owen, de fulano, a 59 centavos me salió. Y está ahí, yo la voy a ver en algún momento. Pero ¿qué pasa? Nunca la veo. Entonces, como nunca la veo, tengo mucha información, pero estoy haciendo menos uso de ella. No meditamos en estas cosas. Sabemos que está ahí disponible, pero la vemos cuando la vemos muy por encimita para consultar algo. Pero no solo el desarrollo de las imágenes y la abundancia de la información, también está el tiempo que le dedicamos a ciertas cosas superficiales de la tecnología. Ciertas cosas superficiales o que no son tan prioritarias. Entonces, tú tienes la tecnología ahí, entonces tú das una cantidad de libros para leer, pero tú sabes que en la práctica a lo que tú le estás dedicando tiempo es a los correos electrónicos, al Facebook, al Twitter, a los videojuegos y a cualquier otra cosa que haya por ahí que yo desconozca. Yo me temo, hermanos, que a veces nosotros ni nos damos cuenta siquiera del tiempo que le estamos dedicando a esas cosas. Pero es porque uno está tan concentrado a veces en lo que te ofrece la tecnología, que si tú pusieras un cronómetro al lado, tú te sorprenderías del tiempo que tú le dedicas a cosas de la tecnología que no son tan prioritarias o que son superficiales. A la prueba, pon un cronómetro para que tú veas. Y tú te vas a dar cuenta del tiempo que le dedicamos a esas cosas. Algunos de los progresos de la tecnología dificultan, hermanos, el ejercicio de la meditación. Pero como creyentes estamos llamados a esforzarnos, hermanos, a esforzarnos en meditar. Porque hemos dicho y dijimos al principio que la meditación traerá beneficios al alma. Debemos esforzarnos en esta práctica. ¿Qué beneficios, y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta, ha de traer la meditación a nuestras vidas? Hermanos, si nos ejercitamos, si nos disponemos a meditar, la meditación hará, por un lado, que la palabra de Dios a la que nos hemos expuesto sea de mayor provecho para nuestras vidas, produciendo cambios, produciendo una perspectiva espiritual correcta en nosotros. Dice el Salmo 119, versículo 59, consideré mis caminos. ¿Qué es eso? Eso es meditación. Yo consideré mi camino, me autoanalicé. ¿Y qué sucedió en ese proceso de autoanalizarme? Me di cuenta que estaba mal. ¿Y qué hice? Volví mis pasos a tus testimonios. Cuando me vine a dar cuenta, me estaba alejando de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para mi vida. Y fruto de la meditación, volví otra vez a los caminos del Señor. ¿Qué caminos, hermanos, tú has considerado que no andan bien en tu vida? Que te deben de llevar a ti al arrepentimiento y a la restauración de ciertas áreas en tu vida. Dice Alex Montoya, el descuidado arte de la meditación nos ha robado este ingrediente necesario en el estudio y la asimilación de la palabra de Dios. Meditar es el acto de aplicación personal. La introspección personal y la aplicación de la palabra son los más grandes descubrimientos que nos ayudan a saber quiénes realmente somos. La meditación hará, hermanos, que la palabra de Dios sea de provecho para nuestras vidas. En segundo lugar, la meditación hará que nuestros afectos sean despertados. A veces uno se siente frío espiritualmente, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque la meditación, hermanos, levanta nuestros afectos y nuestro amor por las cosas del Señor. Decía Thomas Watson que la razón por la que nuestros afectos son tan fríos a las cosas celestiales es porque no lo calentamos en el fuego de la santa meditación.
Y hermanos, cuando los afectos son despertados, entonces ¿qué sucede? Que somos movidos para adorar a Dios. Adoramos a Dios. La meditación, hermanos, despertará nuestros afectos, nos ayudará a conocer mejor la voluntad de Dios, a escuchar mejor la voz de Dios. Y yo no me refiero, hermanos, necesariamente a estar oyendo voces audibles, sino que me refiero a que el Espíritu puede poner pensamientos, impresiones, puede estar moviéndonos a algo. Y nosotros nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no dedicamos tiempo a la meditación. Pero si le dedicáramos tiempo, tuviéramos más consciente de esa guía del Espíritu Santo, avalados obviamente por los principios de la palabra de Dios. La meditación es necesaria, hermanos, porque también por medio de ella aprenderemos a tener más control de nuestra boca. Aprenderemos a tener más control de lo que hablamos. Porque para usted meditar, hay algo que es necesario, y es que usted tiene que guardar silencio. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Entonces, la meditación, si tú te dispones a meditar, ya tú sabes, seguro, que ese es tiempo para callar. De modo, hermano, que nosotros, hasta ahora, nosotros hemos respondido 3 preguntas. Hemos respondido, la primera, de qué cosas debemos meditar con frecuencia. En segundo lugar, por qué se hace difícil el ejercicio de la meditación. Y en tercer lugar, cuáles beneficios traerá a nuestras vidas cristianas la práctica de la meditación. Entonces, la última pregunta del mensaje es, ¿qué cosas nos pueden ayudar a crecer en el ejercicio de la meditación? En primer lugar, hermanos, ¿tú quieres crecer en el arte de la meditación? Recuerda que la meditación es un deber. La meditación para el creyente es un deber. Es decir, que el descuido de la meditación, míralo como un pecado en tu vida. Dice Salmo capítulo 4, versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón. Aquí vemos un mandamiento, una orden, a meditar. Ageo capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 2:15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Aunque son exhortaciones, hermanos, dadas en contextos particulares, hay un principio aquí, y es que el deber del creyente es meditar en la palabra de Dios, meditar en Dios, meditar en las cosas, en las obras de Dios. Considera la meditación como un deber espiritual, y el descuido de ella, considéralo como un pecado en tu vida. En segundo lugar, hermanos, usa la tecnología como un aliado de la meditación. Ten cuidado del tiempo que le dedica a cosas triviales o de poca importancia de la tecnología. Úsala para incentivar el pensar cosas. Si tú tienes de estos lectores electrónicos, no, aprovéchalo, porque como quiera que sea, sale mucho más barato los libros, hay muchas veces. Aprovecha eso y ejercítate a la lectura a través de la tecnología. Si tú usas, le das seguimiento a Twitter y a este tipo de cosas, dale seguimiento a aquellas personas que tú sabes que pondrán en tu mente pensamientos o ideas edificantes que te ayudarán a meditar. Usa la tecnología como un aliado para ti. Y cuando sea necesario, si te es posible, pon a un lado la tecnología. En tercer lugar, saca de forma consciente tiempo de soledad para la meditación. Mire el ejemplo de Cristo, Mateo capítulo 14, versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer, ahí estaba él solo. También en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que Cristo se fue a un lugar solo. Por eso es que dice Donald Whitney que para ser como Jesús, nosotros debemos disciplinarnos a nosotros mismos para encontrar momentos de silencio. Lo importante, hermano, es que tú te concientices en el arte y en la práctica de la meditación como algo necesario para tu madurez espiritual. Lo importante es que con regularidad desarrolles esa práctica y que cuando puedas, si puedes, entonces busques momentos de soledad. En los momentos de soledad que tú apartas para leer las escrituras o para orar, saca un momento para meditar. A veces vendrán momentos forzosos de soledad. Aprovecha esos momentos forzosos, como cuando estás en un tapón, cuando estás esperando para una cita, o cuando estás enfermo,
o quizás tú no puedes conciliar el sueño. En la noche que no puedes conciliar el sueño, aprovecha esos momentos para cosas importantes, como la oración y también la meditación. Aprovecha esas cosas, hermanos, para que en la práctica de esos medios de la gracia, tú puedas crecer y puedas ser un mejor creyente para la gloria de Dios. Y amigo que estás aquí, o que tal vez escuchara el mensaje en alguno de los medios tecnológicos, puedo decirte que la meditación en algún grado, será necesario para que la palabra de Dios sea recibida por ti para salvación. Dice Isaías capítulo 30, versículo 15, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestro poder. Pero ¿sabe cómo concluye el versículo? Pero tú no quisiste. No quisiste. Y aunque el pasaje habla de un contexto muy particular del pueblo de Dios, el principio que veo es la necesidad que tienes de reflexionar en tu situación espiritual para que puedas adecuadamente buscar el arrepentimiento. Dirá Dios también de ti que tú no quisiste. Pero mi amigo, si tú rechazas a Cristo, solo te quedará esperar el juicio de Dios y la condenación eterna. Por eso te exhorto a que por un momento tú le quites tus ojos, tus oídos, tus pensamientos a la tecnología o a todo aquello que te pueda estar distrayendo en este momento, y que en quietud y en tranquilidad tú reconozcas lo que estamos diciendo y reconozcas que eres un pecador que estás bajo la ira de Dios y que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que creas en Jesucristo para que seas salvo, que te arrepientas de tus pecados, porque Dios te promete salvación y vida eterna. Y hermanos, amigos, Dios te dará una satisfacción, una paz, un gozo que no te la dará ningún medio tecnológico ni ninguna otra cosa en el mundo. Mi oración a Dios por ti es que Dios abra tu corazón para que puedas disfrutar desde ahora y para siempre comunión con Dios y vida eterna junto con todos nosotros. Amén.